Tenemos comunicación en este momento con Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Embajador, ¿qué tal, Maximiliano? Muy buenas tardes y gracias por aceptar la llamada. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El agradecido soy yo por permitirme platicar contigo y con tu amplio auditorio. Gracias, Maximiliano. Como siempre, ¿cuál es el estatus entonces de las relaciones en México y Perú una vez que se anuncia la salida del embajador de México, un hecho que el gobierno y la Cancillería han calificado como arbitrario? Bueno, pues Perú decidió de manera unilateral, primero la semana pasada, llamar a consultas a su embajador en México, en Argentina, en Colombia y en Bolivia. Y la tarde de ayer, hace 24 horas, declarar como persona non grata a nuestro embajador en Lima. Lo que sucede con esto es que pues se retiran los embajadores, se quedan al mando de las embajadas los segundos de a bordo, por decirlo de alguna manera coloquial, los jefes de Cancillería, así se le llama, y los titulares de las secciones consulares. Hay una gran cantidad de mexicanos en Perú viviendo, trabajando y paseando, y hay una gran cantidad de peruanos en México viviendo, trabajando y paseando, y entonces, bueno, pues las embajadas tienen que cumplir una gran oferta de servicios de protección y asistencia ante cualquier eventualidad. Nosotros regresar a los mexicanos que vieron afectados sus vuelos de retorno de Perú a nuestro país por la circunstancia de allá, y seguimos en esa ruta. Y en la parte diplomática, pues de capital a capital, de Ciudad de México a Lima, manteniendo los canales de comunicación con el propósito de regresar a la normalidad y superar esta diferencia. Maximiliano, ¿qué hay del embajador, de nuestro embajador Pablo Monroy Conesa? Él no llegó como se esperaba el día de hoy. ¿Cuándo estiman ustedes la salida del embajador y la llegada a nuestro país? Mira, ahí hubo una confusión, no se esperaba que llegara hoy, porque pues le notificaron ayer a las 6 de la tarde, el vuelo salió a la 1 de la mañana y tenía 3 pendientes que cumplir, además de hacer maletas y de conseguir su boleto para el vuelo de regreso. Seguramente estará en nuestro país entre el jueves en la tarde-noche o el viernes en la madrugada, antes del plazo de las 72 horas. No es nuestra intención estirar absolutamente nada y estamos en el tiempo programado de acuerdo a lo establecido por la Cancillería peruana. Maximiliano, ¿por qué la Cancillería considera persona non grata a Pablo Monroy Conesa y no ha tenido algún pronunciamiento en relación con otros embajadores de países como Bolivia, Argentina o Colombia, que junto con México firmaron la carta en donde condenan la destitución del presidente peruano? ¿Por qué al de México? ¿Por qué se van encima de México y no acude la Cancillería también en plan de equidad a llamar la atención y clasificar como non gratos a estos embajadores de los 3 países que te menciono, Maximiliano? Bueno, el declarar como non grato a un embajador o a un cónsul o a un funcionario de alguna embajada en algún país en los que nos representan es una herramienta diplomática para manifestar algún desacuerdo con el país de origen, en este caso con México. Nosotros, pues la verdad es que lo que concluimos es que el hecho primero de haber dado asilo, como corresponde a la tradición diplomática mexicana, a la esposa y a los hijos del presidente Castillo, y segundo, haberlo ofrecido al presidente Castillo, pues quizá fue algo que no gustó allá. Esa es la diferencia más clara con el resto, con los otros 3 países que tú comentas y con otros. No obstante, bueno, también estamos algo confundidos porque, sin embargo, otorgaron los salvoconductos a los 3 familiares del presidente Castillo, que son los documentos
que de una u de otra manera, permíteme utilizar un término coloquial, son el pase de salida del país. Sí. Del país de origen, se los otorgaron a la esposa del presidente, a sus dos hijos, salieron en vuelo comercial, no fue de dominio público, pero sí hubo medios de comunicación que dieron cuenta de ello con absoluta normalidad. Entonces, pues pensamos que el tema va por ahí. Sin embargo, pues tú sabes muy bien que el asilo político es, yo digo, la mayor joya de la diplomacia mexicana, quizá ahora no tan recordado, pero muy vigente y muy útil para salvar vidas en las décadas de los 50, los 60, los 70 en las dictaduras centroamericanas, sudamericanas, incluso en el franquismo, en el caso de España, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que el tema va por ahí. Ahora, Maximiliano, te pregunto, ¿en qué condiciones llega a México la esposa del presidente depuesto? Me refiero a la señora Lilia Paredes y sus dos hijos, toda vez que está siendo investigada en Perú, al parecer ha trascendido por una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. ¿Ha puesto Perú alguna condición para que, en caso de encontrarse culpable allá, México puedan solicitar los peruanos la extradición de la señora Lilia Paredes, la asilada? Mira, te voy a dar mi visión desde afuera. Sí, por favor. Estas denuncias como la que tú comentas al presidente Castillo y su esposa tienen su origen o fueron puestas una vez que él asumió el cargo de presidente. Si vemos un poco la historia del sistema político peruano, al menos en este sexenio mexicano, van 4 presidentes en el Perú, los 3 anteriores también han tenido acusaciones similares y antes también había situaciones similares, es decir, es algo que allá, no quiero decir el término se acostumbra, pero que sucede con frecuencia. Punto número 1. 2, si tuviera una acusación, lo que nosotros interpretamos es, si tuviera una acusación o una investigación sólida y fundada, las propias autoridades peruanas no le hubieran dado el salvoconducto para salir del país. Entonces, yo creo que ahí hay alguna confusión o alguna diferencia política sobre la que no quiero pronunciarme porque es un tema interno completamente. Como te lo comenté hace un momento, pues ella y sus 2 hijos salieron en un vuelo comercial en el aeropuerto de Lima, que es un hub en Sudamérica. Fue muy público todo, es decir, no entendemos el porqué de estas declaraciones. Ahora, como ya tiene la protección del asilo político amparada en el derecho internacional, ya no cabe la posibilidad de una extradición. Eso sí lo tenemos que decir con toda claridad. Hubiera sido más viable no otorgar el salvoconducto y no permitirle salir del país a que una vez que ya salió fuera sujeta a un proceso de extradición. Es decir, el juicio o la solicitud de extradición se puede realizar, pero no hay lugar en la materia del derecho internacional para que eso suceda, ¿no? Es un asunto interno completamente, así lo entendemos nosotros, y bueno, esperamos que pronto eso se aclare allá en Lima, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, subsecretario, como siempre, tu disposición para comentarnos de viva voz lo que está ocurriendo en este momento tenso, sin duda, en las relaciones entre México y Perú, dados los acontecimientos ya relatados. Que estés muy bien, Maximiliano, como siempre. Gracias. Gracias, Pepe. El agradecido soy yo por permitirme pues platicar contigo, con tu amplio auditorio, y aprovecho para enviarles un abrazo con motivo de estas fiestas y desearles que el 2023 sea mejor que todos los años anteriores, y aquí estaremos estas semanas a la orden. Muchas gracias, Maximiliano. Igualmente para ti. Felicidades, felices fiestas. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.